Hoy vengo a hablar de un tema bastante interesante en términos de mercados financieros y a nivel global, para la economía, para las bolsas. Vamos a hablar y dar nuestra perspectiva de la economía y los mercados estadounidenses, que yo prácticamente desde que inicié en Rankia me he enfocado en estudiar los movimientos de la Reserva Federal, que al final es lo que está moviendo la atención de los mercados, pero me gustaría hacer, lejos de dar un pronóstico, un análisis poco más profundo y crítico sobre lo que se ha venido y cómo se ha distorsionando la llamada economía más importante del mundo. Entonces avanzamos por acá. Y bueno, la economía estadounidense se está viviendo o experimentando un proceso de recuperación después de lo que todos vivimos hace un par de años, justo en el último evento de Rankia, el último evento presencial allá en el Hotel Marriott. Se estaba declarando pandemia la Organización Mundial de la Salud por parte de la OMS estaba declarando pandemia, ¿no? Esto llevó a confinarnos, a cerrar la economía prácticamente a nivel mundial. Habíamos experimentado en México hace unos años una enfermedad llamada, si no mal recuerdo, esta fiebre porcina, esta fiebre porcina que llegó a confinar unas semanas en México, pero bueno, el hecho de cerrar todas las economías a nivel mundial, pues provocó bastantes problemas, entre lo más importante y lo más lamentable que fue muertes, vidas humanas se cobraron. Sin embargo, bueno, en términos económicos, el cierre de la economía llevó a colapsar a todas las economías a nivel mundial. Estados Unidos no fue la excepción, llegó a tener una caída anual del más de 30% en el segundo trimestre del año. Bueno, pues esto obligó, hubo muchos despidos, empresas en quiebra por los cierres, sobre todo sectores como el turismo, sectores de entretenimiento y obviamente causó complicaciones en los distintos sectores económicos, ¿no? Pero bueno, sí recuerdo que en el 2019, a fines de año, Ricardo Rangel de Halcones Financieros me hace una entrevista. Yo desde el año 2019 ya venía viendo señales negativas en la economía estadounidense. ¿Cuáles señales eran? Algunos indicadores como de producción manufacturera, por ejemplo, ya estaban comenzando a dar señales de debilitamiento. El consumo ha seguido bien, siguió bien, pero también recuerdo una entrevista que me hacen en Reporte Índigo, cuando después en el 2019, el Banco Central estadounidense comenzó a bajar tasas de interés. En un momento que la economía, desde mi perspectiva, se mantenía sólida, no había necesario. Para entrar en contexto, explicar un poquito qué es la política monetaria. La política monetaria en cada país, que en México la hace el Banco de México, en Estados Unidos la hace la Reserva Federal, se encarga de dar estabilidad de precios y en el caso de los Estados Unidos, tiene el mandato aparte de cuidar el empleo y la inflación, la estabilidad de precios y el empleo. Bueno, si no recuerdo, pues tenían de presidente a Donald Trump, un presidente bastante polémico que llegó a hacer reformas incluso desde 2017, recortando la tasa de impuestos. ¿Para qué? ¿Esto con qué finalidad? Con que las empresas tuvieran y los ciudadanos tuvieran dinero para seguir impulsando la economía, seguir alimentando el consumo. Entonces, la política monetaria tiene como herramientas la tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Entonces, si escuchan ese término en los medios financieros, a nosotros los analistas, bueno, el que aumenten la tasa de interés significará que los créditos que usan ustedes en tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos automotrices será más alto, el dinero les saldrá más caro. Entonces, lo que hace Estados Unidos es bajar, primero por la parte fiscal, baja la tasa impositiva para que la gente tenga ese excedente y luego 2019 comienza a bajar la tasa de interés. ¿Para qué? Pues al final su intención era alargar el ciclo económico. Entonces, pues Estados Unidos ya venía dando señales, más adelante vamos a ver cómo repercute esos movimientos que les estoy diciendo en el mercado accionario. ¿Qué es lo que vemos en el panorama internacional para 2022? Bueno, ¿qué se está caracterizando? Un tema inflacionario. Estamos ante el escenario inflacionario más alto de los últimos 40 años a nivel mundial. Estos choques de la inflación, pues bueno, van a ser un freno para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el dinero saldrá más caro.
no tan fácil accederemos a un crédito y bueno, entre otras variables. Y por segundo, pues la necesidad de endurecer la política monetaria. ¿Para qué suben las tasas de interés? Para que el dinero sea más barato y más caro, perdón, y haya menos dinero en circulación. Entonces, con estas medidas, pues los consumidores, las empresas dejarán de pedir créditos porque el dinero es más caro. Y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que yo creo, desde mi perspectiva, que fue el pretexto para que explotara y se detonara este problema en las cadenas de suministro que ya venía desde el año pasado. Y bueno, se estima que el crecimiento económico para el crecimiento económico a nivel mundial para este 2022 sea del 3%. Bueno, vamos a ver, pero para entrar en materia de lo que venimos a analizar es los Estados Unidos. Los 2 primeros trimestres del año se presentó una contracción en el Producto Interno Bruto, 1.6 y 0.6. Hay un debate entre economistas, recién Jorge Gordillo dice que no estamos en recesión, pero hay otros economistas que dicen que sí. El libro de Economía de Parkin dice en el concepto de qué recesión. Recesión es 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Eso es una recesión. Algunos le llaman recesión técnica, pero al final la Oficina de Investigación Económica de Estados Unidos, que será juez y parte, dirá si sí o no es recesión. Y al parecer dirán que no porque hay otros indicadores que siguen sólidos. Y bueno, este 2022 se espera que el crecimiento en los Estados Unidos sea del 1.4%. Pero bueno, viene aquí un juego interesante porque al final venimos de un paquete de estímulos muy fuertes a raíz de la pandemia. Y para que se den una idea, Estados Unidos en el mandato de Obama, su deuda creció 9 billones. En el siguiente mandato que fue de Trump, creció alrededor de 10, pero superamos los 31, llegamos a 31 billones de deuda entre Trump y el último mandato, bueno, el último actual mandato de Joe Biden. Una deuda histórica. Estados Unidos debe más de 140 de su Producto Interno Bruto. Entonces, al final, si bien estamos en un problema que provocaron las cadenas de suministro, el principal causante de estos problemas fue la política económica en los Estados Unidos, por los estímulos fiscales y por este tema del famoso QE, esta impresión de dinero que, bueno, es en sentido metafórico, que realizó la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ellos generaron el problema y ellos lo van a solucionar, pero hablaba el presidente Jerome Powell de la FED, habrá dolor en esta solución, pero una solución que ellos causaron, causaron la desgracia y después quieren salvarla, pero bueno, ellos al final son juez y parte y el dueño del monopoly que son los provocantes de para mí, uno de los escenarios más complicados. Tenemos una inflación alta y se vienen otros elementos como una crisis energética en Europa, un factor que es preocupante y que no vislumbra un buen escenario. Y no es que yo sea pesimista, sin embargo, hay algunos indicadores que sí nos estarían dando alertas y si bien no entraremos en una recesión, una crisis, sí se presentará un estancamiento bastante fuerte en la economía estadounidense, no solamente para este año, para el siguiente. Y se habla, y ya no es con la intención de alarmar, pero una década perdida en los mercados financieros. Eso podría haber. Sigue el mercado muy volátil y ya hablaremos más adelante de eso. Bueno, la principal tópico para la economía estadounidense es la inflación. La inflación, bueno, si bien ya comenzó un punto de inflexión en el mes de junio del 9%, bajó 8.3%, pareciera que viene ya de regreso. Sin embargo, el último dato, el del PCE, que es la inflación subyacente, que es la inflación que quita los energéticos, que descuenta la volatilidad, sigue en aumento, ¿no? Este indicador aumentó 4.9 en el mes de agosto y este es de relevancia para la FED. Los precios pueden seguir subiendo y es un hecho que no se solucionará al menos el problema de corto plazo.
Y respecto a la tasa de interés, pues ya se ubica en 3.25%, sin embargo el dot plot de la Reserva Federal la ubica en 4.6%. Cuando hemos tenido subidas de este tipo, comenzamos a ver fuertes contracciones y caídas en el tema de los mercados financieros. Ya lo estamos experimentando con una caída de más del alrededor del 25% en el índice Standard & Poor's y más del 30% en el índice Nasdaq. Entonces, bueno, el corto y mediano plazo seguiremos, y coincido con Jorge Gordillo de CI, viendo aumentos en la tasa de interés, y no lo harán hasta que encuentren un avance sustancial en la reducción de inflación. Y bueno, pues, ¿cuál es su argumento para que la FED siga aumentando tasas? Hay un mercado laboral sólido. Hablamos, mañana sale la tasa de desempleo del mes de septiembre, y bueno, pues si se mantienen niveles de 3.6, 3.7, seguiremos viendo sangre en los mercados financieros. Eso es un hecho. Y paradójicamente, a los mercados les gustan las malas noticias. ¿Por qué les gustan las malas noticias? Porque al final vendrá la Reserva Federal a rescatarlos. Ahora no lo está rescatando porque sí le está preocupando la inflación, y hay un elemento importante y por qué quieren bajar la inflación a como dé lugar. Y vienen las elecciones en Estados Unidos. Los demócratas harán todo lo posible por bajar la inflación porque es un costo electoral alto. Al ciudadano americano no está contento de que la comida, la gasolina sea más cara. Entonces estamos entrando en un escenario interesante que se podría relajar si comenzamos a ver datos fuertes, datos menos de lo esperado en el tema del empleo, ¿no? Si comenzamos a ver un aumento en la tasa de desempleo, yo creo que veremos un poquito de relajamiento de la política monetaria. Sin embargo, no hay espacio para bajar la tasa de interés, porque si baja la tasa de interés, veremos fuertes presiones en la inflación. Entonces, se proyecta que se ubique para el siguiente año en 4.6%. En el tema de la deuda, como decía Jorge, y coincido con él, pues será atractivo para los títulos de deuda. El que quiera comprar CETES, el que quiera comprar otro tipo de activo de deuda, yo creo que es un momento de oportunidad. Y bueno, parece que le estoy regresando, ¿verdad? ¿Cómo vemos el mercado laboral? Pues lo vemos fuerte, una tasa de 3.7 todavía se mantiene prácticamente en pleno empleo, y vemos una solidez en el consumo. Sin embargo, si seguimos con este endurecimiento de la política monetaria, el tema del consumo va a comenzar a deteriorarse. Los estadounidenses ya cada vez tienen menos dinero guardado, y bueno, ya no les está llegando este cheque de estímulo, que se convirtió en una de sus principales, más del 30% de su fuente de ingreso en el año 2020 y parte del 2021. Entonces, comenzamos a ver complicaciones. El aumento de las tasas de interés también traería otros riesgos para la economía y los mercados. ¿Cuáles son estos riesgos recesivos de los que les estoy comentando? Bueno, pues definitivamente el endurecimiento de la política monetaria es un freno para el crecimiento económico. Mientras tengamos altas tasas de interés, la economía no va a crecer. Y vamos a ver ya en estos reportes trimestrales cómo el tema de la inflación y altos costos financieros le va a impactar al tema financiero a las empresas. Vienen reportes. Ya Amazon, Apple se pronunciaron y dijeron que difícilmente o no va a haber contrataciones el siguiente año. Y ojo también para el tema de México, porque si comenzamos a ver una contracción o seguimos viendo contracciones, desaceleración o incluso recesión en Estados Unidos, pues México pagará las consecuencias. Es un riesgo que podría presentarse. Y bueno, enfriamiento en variables como el consumo, ya como lo mencioné. Y la zona euro. La zona euro realmente preocupa. En la zona euro ya se llegó a inflación galopante. ¿Qué es inflación galopante? Cuando hay una inflación de 2 dígitos. El último informe presenta un 10% de tasa de inflación en la zona euro y una crisis energética. Entonces, estos factores pues siguen siendo de riesgo, y todavía no encontramos una solución en el tema de Ucrania y Rusia. Ahí sigue el conflicto. Entonces, sí, de la parte geopolítica también no estamos todavía bien librados. Y bueno, vamos a esta parte interesante que son los mercados financieros, que a muchos de ustedes les interesa saber. Bueno, yo voy a dar a conocer mi perspectiva de qué se puede venir para las bolsas. Bueno, esta gráfica la mandé el domingo, no ha variado mucho, sí hubo un rebote por parte
del Standard & Poor's principalmente, pero hoy ya va 1% abajo. Recién antes de subir al escenario revisé los mercados, 1% abajo. Definitivamente estamos en un mercado bajista de corto plazo, pero bueno, esta subida que se ve ahí alrededor del 2020, esta subida de más del 100% en 2 años, fue un reflejo de todo el dinero que imprimió la Reserva Federal. 9 billones prácticamente en este periodo, lo que creció la hoja de balance, y bueno, ese dinero que sí ayudó a la economía, pero realmente el rebote económico que hubo fue por la reapertura económica. Esa demanda contraída que había, pues, se explotó, pero solamente fue un rebote. No fue un boom económico. Por ahí escuché al CEO de JP Morgan el año pasado decir que se venía la época de ricitos de oro. Sin embargo, algunas economías lo llamamos crecimiento por esteroides. Esta subida que tuvo, ya también se estaban dando señales de que es una burbuja financiera. Valoraciones realmente ridículas, empresas que cotizaban en pérdidas con subidas de 150%, 200%, cuando las empresas prácticamente están quebradas. Un récord en estos instrumentos en Estados Unidos que ocupan los fondos, los gestores de fondos, y bueno, pues también vimos una excesiva especulación en los mercados financieros. Entonces, a mí me sorprende escuchar a colegas analistas decir, no lo veíamos venir, no se veía venir la inflación, ni esto en los mercados. Sin embargo, yo el año pasado, en 2021, tenía una columna en el periódico Reporte Índigo, donde, después lo comparto en Twitter, decía, aguas con la inflación y las tasas de interés que causarán dolores de cabeza. Pero en la euforia del mercado, bueno, pues el inversor siempre hace caso omiso o no ve algunas señales que ya se estaban dando. Era un hecho que la inflación, por el tema de las cadenas de suministro que ya se venía dando, esta posibilidad de un aumento en las tasas de interés era lógico. Entonces, pues ya el mercado estaba dando señales y curiosamente, en el año pasado, los presidentes de la FED, famosos insiders, fondos de inversión, CEOs de empresas, estaban deshaciéndose de sus posiciones. Bill Gates vendió gran parte de Microsoft y justo hace un par de años invirtió en tierra, porque preveía el tema que podemos entrar más adelante, que eso es una crisis alimentaria. Entonces, bueno, pues esta subida fue, desde mi perspectiva y en el ciclo bursátil, el último tramo de este ciclo alcista que comenzó en el 2009. Llevamos, desde mi opinión, la mitad de la caída todavía. Podría haber un milagro y podría haber algo que haga recapitular a la FED y volverse dovish, pero de corto plazo no sé quién coincida conmigo que no se puede ser dovish, no se puede emblandecer porque tenemos un problema serio de inflación. Sin embargo, si seguimos al menos unos meses más con esta postura de la Reserva Federal, es un hecho que podremos ver caídas profundas y no es también un tema de alarmarlos. Sin embargo, por parte del ciclo económico también son necesarias estas depuraciones, estas caídas por esta sobrevaloración que se venía presentando en los mercados financieros desde el 2019. Esta subida fue para mí la parte de distribución y podríamos ver caídas, pero bueno, al final, como les dije, el dueño del monopoly es la FED y la FED decidirá hasta cuándo seguirán la caída y hasta cuándo seguirá la caída en los mercados financieros. Pero sí seguimos viendo un escenario complicado en el tema de inversiones, pues lo que recomendamos es ser muy cautelosos, porque lo que se vuelve barato puede ser aún más barato. Entonces, ser muy conservadores, muy prudentes, obviamente, aquí hay mucha gente que le gusta el trading, ser muy enfático con el tema del stop loss, la gestión de riesgo. Y bueno, otro indicador ahí que es el VIX. El VIX, el famoso índice del miedo, el que nos estaría dando la perspectiva bajista de los operadores, pues sigue manteniendo desde el punto de vista técnico una directriz alcista de corto y largo plazo. Esta línea amarilla que se ve en la parte inferior viene respetándola desde 2017, es una formación alcista. Y tampoco dudaría que explotara, que pasara esos niveles de 40.
Pero si viene un accidente de ese tipo, pues yo creo que sería ya la última parte del mercado bajista. Que haya un Lehman Brothers o no, no lo sabemos dos, pero ya se suena el rumor en Wall Street de Credit Suisse y es complicado. Si viene un tema ahí en Wall Street, si viene un choque, un tema complicado, pues definitivamente causará un crash. Pero bueno, hay que ser muy prudentes también con eso, con la especulación, pero yo me sigo manteniendo de corto plazo y por los fundamentales bajista hasta que veamos ya un avance sustancial en la inflación y un mejoramiento en los indicadores económicos. Entonces, bueno, ya para concluir, las condiciones financieras suponen que la economía entrará en una época de estancamiento, la economía estadounidense, y comenzaremos a observar los efectos ya reales del endurecimiento de la política monetaria más adelante. No dudemos que encontremos quiebras de empresas. Algún indicador nos está diciendo que ya algunos estadounidenses están ya complicándose para pagar sus créditos hipotecarios. Entonces, si no viene algo como el 2008, sí podría venir algo ahí un poquito serio. Y bueno, en el caso del mercado accionario, aún desde nuestra perspectiva no existen catalizadores para que venga un repunte histórico, mágico, como sucedió en el 2020. Desde mi perspectiva, si no hay el catalizador, el driver del dinero gratis, el mercado no tendrá un impulso para tener este crecimiento, esta recuperación en B que están esperando algunos analistas. Y ya para terminar, pues dejo una reflexión ahí. En la época de Paul Volcker, los 70s, estas fuertes subidas de tasa de inflación, de tasa de interés por la inflación que vivimos en esos años, llevaron a un aumento en el desempleo. Estos choques provocaron esas reacciones y nada más dejo ahí la pregunta, la reflexión, ¿por qué en la época Jerome Powell tendría que ser diferente?